Hola, ¿cómo están? Hoy es domingo 31 de mayo del 2020 y continuamos con nuestra serie de la armadura. Continuamos en el pasaje de Efesios 6 y del Efesios 6 del 10 al 17 y vamos a hacer énfasis en el versículo 16. El título de esta predicación es El escudo de la fe. Si me quieren acompañar con esta lectura de Efesios 6, del 10 al 17, la palabra del Señor dice así: Por último, fortalézcanse con el poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos con la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Sean pues aceptables ante ti mis palabras y mis pensamientos, oh Señor, roca mía, redentor mío. Bien, como les había comentado, el tema que veremos hoy está basado en el versículo 16, en el cual nos habla de el escudo de la fe. Y tiene una característica interesante que iremos viendo, que dice, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Realmente, cuando hablamos de la fe, pues a todos nos brinca inmediatamente el libro de Hebreos, el capítulo 11:1, donde nos dice: ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Esto prácticamente lo hemos memorizado, todos tenemos muy claro, pero vamos a ver un aspecto muy interesante de la fe, digamos un aspecto más práctico. Y quiero comentarles algo. Ya les he platicado que en alguna época practiqué el montañismo, practiqué la escalada en roca. Y en una ocasión, el instructor que teníamos, él se dedicaba a dar servicio a algunas empresas, a algunos lugares de excursiones, lo que ahora le podríamos llamar excursiones extremas. ¿Qué es esto? Pues que organizaba una excursión para hacer una escalada. Regularmente nos invitaba y en esta ocasión nos invitó. Él había sido contratado por un convento. Un grupo de chicas de este convento terminaba un curso y les habían organizado una excursión. Este convento estaba o está todavía en el estado de Hidalgo. Y la excursión era a un lugar que se llama Las Ventanas. Así es de que estas chicas iban a hacer una escalada a Las Ventanas. Y nosotros apoyábamos en esto, organizábamos pequeños grupos y cada quien se hacía responsable de un grupo. Y una cosa que me llamó mucho la atención, claro, había algunas chicas que vieron ahí la roca y dijeron, no subimos. Pero las que dijeron, sí subimos, subieron muy entusiasmadas. Y en el momento de los pasos difíciles, hubo una expresión que me llamó mucho la atención. Todas ellas decían, en el nombre sea de Dios, y daban el paso. Lugares donde normalmente otros no pasaban, se detenían, ellas nada más decían, en el nombre sea de Dios, y daban el paso. Esto, cuando lo escuché, me llamó mucho la atención, porque me dio un ejemplo de fe, pero de fe en acción.
no una fe como a veces decimos, sí tengo fe, pero no lo demostramos. Aquí esas chicas, sí, se veía la fe que tenían y confiando en Dios lo hacían. Muy bien, vamos a ver otro ejemplo más, pero este ejemplo lo vamos a tomar de la Biblia. Vamos a hablar de un pasaje muy conocido, que es el de David y Goliat. No vamos a leer el pasaje. El pasaje se encuentra en Primera de Samuel, capítulo 17. Y es todo el capítulo 17 que vamos a ver, pero no lo vamos a leer. Lo vamos a parafrasear. Entonces voy a hacer un pequeño resumen de este pasaje. Primeramente, ¿cuál es la situación que se está presentando? Por un lado está el ejército de los filisteos y por el otro lado está el ejército de los israelitas. Del ejército de los filisteos hay un soldado con características muy especiales. Su nombre es Goliat. Este soldado, habla la palabra de Dios, que era un personaje que tenía 3 metros de estatura. ¿Cuánto? Bueno, yo no puedo imaginar así, nunca he visto una persona. He llegado a ver personas de 2 metros, pero de 3 metros se me hace demasiado alto. Hablan de que era un gigante, pero era un gigante que estaba completamente equipado para la guerra. Casco, coraza, espada, lanza, zapatos, tenía un escudero que le llevaba sus armas. Entonces era un personaje sumamente preparado. Y por el otro lado, pues tenemos el ejército de Israel y al frente del ejército estaba el rey Saúl. Resulta que este filisteo, Goliat, acostumbraba retar al pueblo de Dios. Él llegaba y les decía que del ejército de Israel escogieran a un guerrero que iba a luchar contra él, contra Goliat. Y entonces iban a evitar el derramamiento de sangre de tantas gentes, y el que venciera de los dos, ese sería el vencedor sobre el otro. El otro sería esclavo del vencedor. Entonces, pues resulta que del pueblo de Dios nadie respondía. Y así se lleva a cabo esto en el día, en la tarde. Este filisteo durante 40 días estuvo retando al pueblo de Dios. Por otro lado, tenemos a David. David, hijo de Isaí, él tenía 3 hermanos que ya tenían la edad para ir a luchar, para ir a la guerra. Y esos 3 hermanos estaban en el ejército de Israel. Y Isaí, preocupado por sus hijos que estaban en el ejército, manda al más pequeño de todos sus hijos, que era David. Y lo manda con comida para sus hermanos. Entonces llega David al ejército, se mete por ahí entre las filas, pero coincide con que en ese momento llega el filisteo a retar al pueblo de Dios. Y aquí lo escucha David y realmente David se siente pues ofendido. Y no ofendido porque dijera algo contra el ejército de Israel, sino el punto de vista de David es que está ofendiendo al pueblo de Dios. En el versículo 26, aquí dice: ¿quién se cree este filisteo pagano que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente? Vemos el celo que tiene David y entonces él empieza a decir: yo voy a luchar contra este filisteo.
Pues todos se quedan de a 6. Pues es un jovencito que no tiene la edad para la guerra y anda, sus hermanos le dicen, andas fanfarroneando de que quieres ir a luchar contra Goliat. Esto que dice David llega a oídos del rey Saúl y lo manda a llamar. Y le dice el rey Saúl, oye, ¿tú crees que puedes acabar con él? Y David le responde, y la respuesta la tenemos en el versículo 34, que dice, a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene y se lleva a una oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelta la presa. Y si el animal me ataca, lo agarro por la melena y lo sigo golpeando hasta matarlo. Si este siervo de su majestad ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con este filisteo pagano, porque está desafiando al ejército del Dios viviente. El Señor me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder de este filisteo. Anda pues, le dice Saúl, que el Señor te acompañe. Aquí hay un punto que quiero hacer notar, porque cuando nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, pues tenemos que tener la iniciativa de querer hacerlo. Aquí en este caso vemos que Saúl, los hermanos de David, el ejército de Israel, nunca tuvo la intención de enfrentarse a este filisteo. Sin embargo, David, sin la preparación adecuada, sí tiene la intención de presentarse frente a este filisteo, pero confiando en Dios, teniendo fe en que Dios lo ha protegido, lo ha preparado para este momento. Dios dotó a David de los elementos que él necesitaba para presentarse a esta guerra, a esta batalla. Y no eran los elementos convencionales. Fíjense que aquí hay una cuestión interesante. Imagínense, el rey manda a preparar a David para la batalla. Así es de que empiezan porque le ponen su uniforme de campaña. Posteriormente le entregan un casco de bronce, le ponen una coraza, le ciñen una espada. ¿Y sabe cuál fue el resultado? Que David no podía ni caminar, que David se tropezaba con todo lo que llevaba y dice, a ver, yo no voy a poder con todo esto. Así es de que se quita todo, y lo que hace David lo tenemos en el versículo 40, que dice, tomó su bastón, fue al río a recoger 5 piedras lisas y las metió en su bolsa de pastor. Luego, honda en mano, se acercó al filisteo. Imagínense la actitud de Goliat cuando ve frente a él a David, un jovencito sin armadura, sin casco, sin espada. Se burló de él. Pero en el versículo 45 tenemos la respuesta de David. Tú vienes contra mí con una espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos, y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras del campo, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor, y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. Fíjense la confianza que tenía David. Pero aquí hay una confianza, una fe en acción. No dijo, sí, yo tengo la fe de que Dios me va a utilizar, y se queda sentado. No,
tiene la confianza de que Dios lo está utilizando, tiene esa fe y la pone en acción. Y Dios lo protege, lo cuida. Sabemos el resto de la historia. David mató al filisteo y fue un gran triunfo para el ejército de Israel. Ahora regresemos a nuestro libro de los Efesios. Y como hemos visto, Pablo nos está hablando de una armadura. En el versículo 10, específicamente nos habla del escudo. Y el escudo tiene características muy especiales. Es un escudo que es de un material que, además de que protege al soldado, muchas veces las flechas tenían brea o estaban prendidas con algo y al llegar al escudo se apagaban. Entonces debía tener esta característica, que apagara las flechas que el enemigo estaba mandando, flechas que venían encendidas. Otra cosa que debemos entender en este escudo que nos está hablando Pablo es que está hablando de una metáfora. Pablo nos está dando un ejemplo didáctico, algo que nosotros podamos entender más fácilmente, y por eso nos da estos ejemplos de esta armadura. Debemos entender, debemos estar bien conscientes de que tenemos una lucha espiritual, una lucha en la cual el maligno nos está mandando a sus huestes para incomodarnos, para hacernos dudar de nuestra fe. Entonces debemos tener mucho cuidado, nos está desviando de nuestra fe. Por eso es muy importante que nosotros estemos dispuestos a entrar en esta lucha, que nosotros estemos dispuestos a defendernos y atacar. Y debemos ver que a través de este escudo de la fe, nosotros nos vamos a proteger de todas las acechanzas del enemigo. Y cuando estamos hablando de cuáles son estos dardos, de estos dardos del maligno, estos dardos de fuego, necesitamos analizar algunos conceptos, y tengo una relación de algunos conceptos que quisiera compartirles. ¿Cuáles son los dardos de fuego del enemigo? Algunos son tentaciones que quiere provocarnos a la rebeldía, pecados sensuales, avaricia, crítica, enojo u otra forma de desobediencia. Pero otros dardos quizás son el desánimo, la depresión, la duda o amargura del creyente, la oposición, la crítica o el rechazo de otras personas. Pueden tentarnos a ser miedosos o vengativos. Debemos recordar que a veces nos puede entrar un desánimo, podemos sentir que Dios nos abandona, pero debemos entender que todas estas cosas son esos dardos del enemigo. A veces el enemigo nos puede reclamar de nuestro pecado, nos puede recordar el pecado que nosotros hemos tenido y nos puede hacer dudar de nuestra fe. Debemos estar firmes en nuestra fe, preparándonos con este elemento del escudo para evitar todas estas cosas del enemigo. Otro dardo fuerte es el orgullo, la soberbia, la prepotencia y la autosuficiencia, que nos quita nuestra dependencia de Dios y nuestra sumisión y obediencia a Él. Primera de Pedro 5, del 5 al 6. Asimismo, jóvenes, sométanse a los ancianos, revístanse todos de humildad y en su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte en su debido tiempo. Para que nosotros podamos defendernos de cualquiera de estos dardos de fuego, tenemos que ejercer nuestra fe en Dios. Nosotros tenemos que
demostrar la fe que tenemos en Dios para poder salir adelante. Nosotros tenemos que tener esta fe activa. El depender del Señor en el momento del ataque y de la debilidad nos ayuda a vencer. Debemos recordar que nosotros no tenemos la fuerza para poder seguir adelante por nuestros propios esfuerzos. Necesitamos de Dios para salir adelante. Pero nosotros debemos humillarnos delante de Él y decir: Señor, no podemos, nos ponemos en tus manos. Cuando estaba preparando esta predicación, me puse a ver sobre la definición de la palabra fe y quiero compartirles algo interesante que encontré. Primeramente, la palabra fe en griego es la palabra pistis, pero cuando estaba estudiando esta palabra encontré otra que se llama oligopistos, y si vamos a sus raíces, cuando hablamos de oligo estamos hablando de algo pequeño. Entonces, oligopistos es una fe pequeña. En la Biblia lo encontramos más comúnmente con el término de poca fe. Y analizando esta palabra, vi que solamente nuestro Señor Jesucristo la utilizó. Él fue el único que utilizó este término de poca fe. Y voy a hacer mención de los puntos donde utiliza este término para que podamos entender un poco a qué se refiere este punto. En Mateo 6:30, Jesús habla de la fe frente a la ansiedad. En realidad podemos decir de la poca fe frente a la ansiedad. En Mateo 6:30 y el paralelo de Lucas 12:28, la palabra del Señor dice así: si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Nosotros estamos en estos días muy preocupados por la falta de trabajo, por la falta de ingresos. Estamos preocupados por las limitaciones que tenemos. Pero ¿realmente estamos confiando en Dios? ¿Estamos seguros de que Dios nos va a sacar de este problema? Y ese es el punto. Si Él se preocupa por el campo, si Él se preocupa por los animales, si Él se preocupa por las plantas, ¿cuánto más no se preocupará por cada uno de nosotros? El otro punto al que se refiere Jesucristo en este concepto de poca fe es esta poca fe frente al temor. Y como ejemplos tenemos Mateo 8:26. 8:26 dice: hombres de poca fe, les contestó, ¿por qué tienen miedo? Entonces se levantó y reprendió a los vientos y a las olas, y todo quedó completamente tranquilo. ¿Recuerdan este pasaje? Es el pasaje de la tormenta, en el cual Jesús va dormido, están a punto de naufragar, y los apóstoles se desesperan y le llaman y le dicen: estamos a punto de naufragar, ¿cómo puedes quedarte dormido? Entonces Jesús les contesta: hombres de poca fe, y el Señor calma la tormenta. El siguiente ejemplo lo tenemos en el mismo libro de Mateo, capítulo 14, versículo 31. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Recordamos este pasaje? Es Pedro en el lago. En la noche ellos han zarpado y Jesús va caminando sobre las aguas y lo ven los discípulos, piensan que es un fantasma y Jesús le dice a Pedro: ven, acércate. Y Pedro va caminando sobre las aguas y de repente empieza a hundirse. Vemos cómo el temor fue el que venció a Pedro y
puso en duda su fe y empezó a hundirse. Y por eso le dice hombre de poca fe. En el versículo 10 del pasaje que estamos viendo, nos dice: fortalezcanse en el gran poder del Señor. Todos los elementos que nos está dando Pablo es para que nosotros seamos fortalecidos. Seamos fortalecidos en el poder del Señor. Fíjense que Primera de Tesalonicenses 5, 9 y 10 nos dice: pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él murió para que en la vida o en la muerte vivamos juntamente con Él. Fíjense qué hermosa promesa, pero aquí nos está hablando de una forma muy breve de lo que es el Evangelio. Jesucristo murió por nosotros. Él fue enviado por su Padre para morir por nosotros. Pero aquí hay algo interesante, porque aquí nos invita a vivir con Él tanto en nuestra vida como en nuestra muerte. ¿Por qué digo esto? Muchas veces nos preguntan si nosotros tenemos fe, si nosotros creemos en Cristo, nosotros creemos en Dios, y nosotros respondemos que sí. Y luego afirmamos también que nosotros tenemos la fe en la vida eterna. Y a veces se nos olvida de la fe que nosotros tenemos en esta vida, como Dios en esta vida nos libra de preocupaciones, de problemas, de calamidades. Entonces, en el Evangelio que Jesucristo que revela a su iglesia es para darle protección, tanto en la vida como en la muerte. Así es de que nosotros debemos ocupar toda nuestra mente, todo nuestro corazón en las promesas que tenemos en el Evangelio. Para concluir, debido a nuestras limitaciones, no podemos saberlo todo. Cuando sentimos temor, cuando sentimos incertidumbre, cuando tenemos esa preocupación por lo desconocido, recuerda que a Dios nada se le escapa. Dios nos está cuidando, Dios nos está protegiendo. Dios es más poderoso que nuestras circunstancias y es capaz de cambiar el rumbo de nuestra vida. Ten fe en Dios y no en los hombres. Ocupa tu mente y tu corazón en las promesas del Evangelio y las promesas de nuestro Señor Jesucristo, donde hallarás paz y fuerza para combatir la ansiedad. Recuerda que esta ansiedad son los dardos encendidos del enemigo. Para terminar y para orar por este tiempo, quiero que leamos en el libro de los Números lo que le llamamos la bendición sacerdotal. Está en Números 6, del 22 al 27. La palabra del Señor dice así: el Señor le ordenó a Moisés: diles a Aarón y a sus hijos que impartan la bendición a los israelitas con estas palabras. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Así invocarán mi nombre sobre los israelitas para que yo los bendiga. Amén. Bien, les recuerdo que el día de hoy es el último domingo del mes de mayo. El último domingo del mes de abril también tuve el privilegio de compartir la palabra, pero omití que los últimos domingos del mes festejamos a nuestros cumpleañeros. Entonces, hoy recordemos a nuestros cumpleañeros del mes de abril, del mes de mayo, y les mandamos un fuerte abrazo. Y pues queda pendiente el pastel y la felicitación, un abrazo personal, no uno virtual,
para cuando podamos reunirnos todos a alabar a nuestro Señor juntos. Que tengan una bonita semana, que Dios les bendiga y nos vemos la próxima. Hasta luego.